Diario de un discípulo, día número 62, que lleva por tema el buen pastor. Y voy a darle lectura para que usted me acompañe con su vista, ya sea en su Biblia o en la pantalla. Juan capítulo 10, de los versículos 11 al 18. Y dice la palabra del Señor así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sé que la semana pasada, los que vinieron, comenté que hoy sería el final de esta alegoría, pero lamento decepcionarlos. Sucede que de las grandes cosas hermosas que Dios tiene cuando uno escudriña la palabra, es que tenemos un plan trazado y tenemos hasta ciertas semanas un calendario de decir, bueno, aquí voy a ver este punto y acá otro, pero no me dio tiempo de terminar, porque el Señor sigue hablando, así que discúlpeme usted, pero todavía tendremos una semana más. Ya no diré que la siguiente semana es la última, porque qué tal y vuelvo a quedarle mal, pero todavía faltará ver algo más. Yo quiero que de esto que acabamos de leer volvamos a notar. La semana pasada en la introducción yo le dije que el Señor tuvo que volver a ocupar un método de enseñanza que ya había ocupado, que era el de la confesión poderosa, es decir, yo soy el pan, yo soy la luz. Ahora dijo, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Pero ahora el Señor también vuelve a retomar otro estilo de enseñanza que ya había ocupado 2 capítulos atrás de donde estamos, del capítulo 8 de Juan, donde se basa acerca de los contrastes. No sé si recordarás todos los contrastes que vimos: la gracia contra la ley, la luz contra las tinieblas. En esta ocasión el Señor hará un contraste nuevamente con una lista de particularidades para diferenciar al buen pastor del mal pastor. Así que hay un contraste allí. Alguien que se diga conocedor de algo en cualquier rama es, querido hermano, porque tiene más allá de los conocimientos básicos. Si tú tienes conocimientos básicos en cocina, no eres una conocedora de cocina. Si tú tienes nada más conocimientos básicos de los programas de Office, por ejemplo, no eres un conocedor de los programas de Office. Tienes que tener más allá de lo básico. Porque el que es conocedor identifica fácilmente aquello que forzosamente debe de cumplir una cosa en control de calidad para decir esto es auténtico o no. Quien solamente tenga lo básico va a ser fácilmente engañado. Quien tenga más allá de lo básico puede decir esto sí es auténtico, esto no lo es. Hoy día en la vida muchas cosas son piratas y nos vamos con mucha facilidad con la finta. Pero por más excelente que llegue a ser esa réplica, habrá siempre características que no cumpla, y es allí donde el experto y el conocedor notará que aquí me quieren ver la cara de turista. ¿Sí o no? Seguramente nos ha pasado alguna vez a varios. Por ejemplo, en el típico clásico, en la ropa. ¿Cómo distinguimos una playera Nike que es original de una imitación? Empezando con el precio. Si a ti te dicen, esta playera Nike de 80 pesos es original, pues vas a decir, ¡hombre! La textura de la tela cambia, ¿no? Una es mucho más rasposa y a la primera lavada se la voy a tener que dejar a la Keila porque a mí ya no me quedó. En otra, el estampado. Igual cuando la planches vas a decir, pues ya se le despegó. Para eso tú debes de ser muy buen conocedor, para que no termines pagando 800 pesos por una playera que en realidad vale 90 pesos. La oveja del redil de Dios tiene que ser una gran conocedora si se está tratando de un buen pastor o se está tratando de algún extraño. La oveja que se considera del redil de Dios,
que está dentro del redil de Dios puede decir con suma facilidad: ese no es el buen pastor, ese es el extraño. Y aquí hay algo bien sencillo, porque nos gusta a veces complicarnos las cosas. Esto de diferenciar es muy sencillo, porque ¿cómo lo tienes que diferenciar? Tú no sacas tus propias conclusiones. Tú no dirás: para mí el buen pastor tiene que ser esto, tiene que hacer aquello. Como cuando tienes que hacer un trabajo en la universidad, en la preparatoria, y te dicen: tienes que leerte este libro y para mañana me sacas tus propias conclusiones. Allí sí que está un poquito más difícil. Pero en cuanto a esto de decir quién es el buen pastor y quién no es el buen pastor, es muy sencillo, porque no es con base a lo que tú puedas entender. Yo del buen pastor entiendo que debe de ser esto. Cristo mismo nos está dejando las características de un buen pastor, de quién es el buen pastor, y también nos está dejando las características de quién no es un buen pastor. Pero para que tú seas un conocedor de esto, tienes que tenerlo presente. ¿Y cómo lo vas a tener presente? Tienes que tener el interés de conocerlo. Tienes que darte el tiempo de meditar en él y de decir: ¿cuáles son las características que el buen pastor está diciendo de sí mismo? Esta misma es la razón de por cual muchos son engañados. Tú podrás ver las multitudes allá afuera, de escuchar mensajes totalmente antibíblicos y de seguir corrientes que no tienen sustento de la palabra y decir: ¿por qué tienen tanto éxito? Porque no son conocedores, porque no saben las características de un buen pastor. Hay una facilidad con la cual son engañados que asombra. Y puedes decir: ¿cómo es posible que sigas aquello que están diciendo? Esos que son engañados no estiman su vida, no destinan su vida en conocer las palabras de Cristo, no las propias, no las que digo yo, las palabras que ha dicho el Señor. Así que nosotros en este redil y como ovejas debemos de tener siempre muchos deseos, pero entre esos es que nosotros como ovejas siempre identifiquemos a Cristo. Debemos de orar que los líderes de las ovejas de los rediles de este tiempo por el mundo imiten al buen pastor. Siempre debemos decir: Señor, que el pastor, que los pastores, que los líderes estén siempre apegados a tu palabra. Amén. Amén. Yo quiero que conozcamos al buen pastor con 5 puntos clave que el Señor estará diciendo. Vaya usted buscando en la palabra Ezequiel capítulo 34 y también allí vaya a dejar un separador, porque vamos a estar divagando entre Juan capítulo 10 y Ezequiel capítulo 34, para que no perdamos mucho tiempo. Usted identifique ahí el capítulo 34 de Ezequiel y Juan capítulo 10. Bien, voy a comenzar con la primera característica de quién es el buen pastor. Número 1, el buen pastor siempre entra por la puerta. Siempre entra por la puerta. Versículo 2 de Juan capítulo 10. Dice así: mas el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta, el buen pastor siempre entra por la puerta. Y alguien podría decir: ¿por qué hace esto? ¿Por qué siempre entra por la puerta? Identifico 3 cosas. Porque entrar por la puerta es sinónimo de sometimiento, de obediencia y de autoridad. Por eso es que él siempre entra por la puerta. No entra por donde se le da la gana, aun siendo el dueño. Mira, querido hermano, que si tú entras por la ventana a tu casa, ¿quién podría decirte algo? Eres el dueño. Si viene la policía y oiga, ¿por qué es un delito entrar a mi casa por la ventana? No, no lo es. Que alguien más entre por la ventana a mi casa sí sería un delito. Así que tú, como dueño de tu casa, tienes el derecho de entrar por donde quieras. Pero el buen pastor siempre entrará por la puerta. Él tiene el derecho de recogerlas cuando sea a sus ovejas. Cuando él diga: voy por las ovejas, las recojo. Pero ¿sabes? Él siempre que va por las ovejas, las recoge de la manera correcta, entrando por la puerta. ¿Por qué? Porque de sometimiento. Porque él dice en el versículo 18: este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es sometimiento. Él no dijo: bueno, mi Padre me mandó a hacer una cosa, pero a mí nadie me manda y yo entro por donde quiero. Este mandamiento recibí. Cristo, si revisamos su vida,
todo siempre lo hace legal. Entró por la puerta del redil en obediencia y también con total autoridad, porque dice la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8, que aunque él fue hijo, aprendió la obediencia. Porque ¿qué ejemplo nos hubiese dejado a ti y a mí si él no entraba por la puerta? Si él brincaba, si él rompía el muro y entraba por allí. No haber entrado por la puerta habría significado lo que alguna vez en ese interrogatorio violento que sufrió el Señor le dijo a Pilatos: ¿o no crees tú que yo puedo rogar a mi Padre y Él en estos momentos enviarme 12 legiones de ángeles y a ver de a cómo nos toca? Y ser rescatado de esa brutalidad, de la muerte más fea que ha habido. Pero eso hubiese sido entrar por la ventana. Él no dijo nada, ni él se rajó, ni él se achicó, ni nada, porque debía entrar por la puerta con obediencia y con autoridad. Porque tú lo podrás ver en la cruz desgastado, pero es el símbolo de autoridad más grande. Estaba sometiendo todo debajo de sus pies. Estaba arrebatando a quien tenía la autoridad sobre tu vida de matarte, y él lo estaba haciendo. El buen pastor, que es nuestro Señor, entra por la puerta porque es el único que tiene derecho a entrar por ellas. Tú le das llave a tu hijo para que entre a tu casa porque tiene derecho a hacerlo, a tu marido, a tu hija, pero ningún otro tiene derecho a entrar. El Señor entra por la puerta porque es el único. ¿Y sabes algo bien importante cuando entra por la puerta? Que Él mismo se presenta, Él mismo va. No le dice a alguien: ¿sabes qué? Ve al redil y tráeme las 125 ovejas que dejé acá y me la traes porque yo ya estoy bien cansado de ir. Él mismo va, se presenta, le dice al portero: ábreme, y recoge a sus ovejas. Ezequiel 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo, ¿qué dice? Iré a buscar mis ovejas. ¿Y qué dice más? Las reconoceré. Está diciendo el Señor: yo mismo. No mandaré a nadie más. No mandaré a ningún profeta. No mandaré a ningún apóstol ni a ningún discípulo. Yo mismo mandaré. Iré a recoger a mis ovejas. Personalmente el Señor se presenta. Entonces el buen pastor siempre entra por la puerta. Característica número 2 del por qué el Señor es el buen pastor, o que debe tener todo buen pastor: llama por su nombre a las ovejas. De Juan, regresa a Juan. Vamos a leer el versículo número 3. Y dice: al pastor, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Brincamos al 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y brincamos al 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces el buen pastor llama por su nombre a las ovejas. ¿Es grato que te llamen por tu nombre? Sí. Cuando te reconocen es grato, ¿verdad? Oiga, disculpe tal. Cuando te encuentran en la calle y que te dicen tu nombre, que tú no ves a la persona, vas en el súper y oiga, ¿cómo está? Es grato que reconozcan tu nombre. No es grato que te lo cambien, ¿verdad? Que te estén diciendo, digamos, hablando en mi caso, ¿no? El que más me dicen, y no por mi hermanito: José, no volteo. Para empezar, así no me llamo, ¿no? No es grato que te cambien el nombre, que en lugar de que te digan Chucho, te digan Pánfilo. Tampoco es grato que cada rato te estén preguntando tu nombre. ¿Verdad que ya te lo dije? Ya van 4 veces. Tampoco es grato que te digan: oye, flaquito, tú, sí, voltea. No es grato.
Uno como maestro, y la hermana Eli me podrá aseverar esto, es que se enfrenta a este reto seguido de tenerse que aprender los nombres, ¿sí? Algunos maestros somos más ágiles de memorizar los nombres, otro termina el año y jamás se aprendieron el nombre del alumno. Normalmente uno se aprende más rápido el nombre del más aplicado y del más latoso. Dos, seguro. El Señor no es así. Físicamente, el pastor de las ovejas llama a sus ovejas con sonidos peculiares. A veces no es con un nombre como el que tú y yo tenemos, a veces hace algún sonido y la oveja inmediatamente sabe que le están hablando a él. A lo mejor llegas un día de tu casa y no grita el nombre, jefa, ábreme, sino chiflas, ¿no? Y ya sabes que hay que abrir. Entonces el pastor hace sonidos peculiares y eso a nosotros nos deja ver que es parte de una relación muy íntima que existe entre el pastor y cada oveja. Cada oveja, O sea, si el pastor tiene 200 ovejas, de las 200 conoces una. De las 200 tiene la forma peculiar de llamarle a cada una. Hay una relación bien íntima. No confunde nunca a una oveja con la otra oveja, aunque físicamente sean casi iguales. Usted y yo podríamos ir ahorita a un rebaño de ovejas y ver, pues todos son iguales. Y el pastor nos podría decir, no, esta tiene esto, fíjate bien, esta es así, esta es así. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa relación tan arraigada? Piensa un poco. La oveja ha estado con el pastor desde que nació. Desde que nació, ha estado allí. Y entonces, todos los días el pastor la procura y le va conociendo y descubriendo algo. Quiere decir que pasan años juntos de compañía. Pasan años. Cuando el pastor cría a las ovejas, no es para matarlas y comérselas. Ay, voy a echar una barbacoa. A veces el motivo por las cuales tiene la oveja no es por la carne, es por la lana. Las trasquila y luego vuelve a dejar que crezca la lana. Y así pasan muchos años. Te recuerdo lo siguiente: el conocimiento que Cristo tiene de ti es asombroso. Amén. Lo que Dios te conoce es magnífico. Nadie te conocerá mejor, ni tu esposo con el que duermes, y que dices, ya sé que está enojado porque tiene esta posición y esta postura, porque ya me subió el tono, porque ya me moduló, algo quiere porque ya está aquí. Ni él te va a conocer tanto, porque Dios conoce tu nombre. Dios conoce todo lo que hay dentro de ti. Ahorita sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que estás pensando, yo no. Dios sabe lo que estás sintiendo ahorita, yo no. Dios sabe lo que deseas, yo no. Así que el Señor jamás te va a confundir con alguien más. Va a decir, al hermano Juan, si quiere hablarle, Dios no le va a decir, Pablo. Si a Raúl le está hablando el Señor y quiere decirle, no le va a decir, Lázaro. A Dios jamás se le olvidará quién eres, ni cómo te llamas, ni lo que necesitas. ¿Tú recuerdas cuando Moisés fue a pastar las ovejas de Yetro, que le llamó la atención la zarza que ardía y no se consumía? Y cuando se acercó, ¿qué escuchó que le decía? Moisés. No le decía David, no le decía Daniel, no le decía Pedro, le decía Moisés, porque Dios conoce tu nombre y te llama por tu nombre. Y veíamos hace 8 días, cuando el pequeño Samuel tenía como 12 años, ¿cómo le llamaba? Samuel. No le decía Elí, no le decía Gedeón, no le decía Josué, le llamaba Samuel, porque Dios conoce tu nombre. Quiero recordarte lo que decía por medio del profeta Isaías en el capítulo 49. Palabras de Dios. Isaías capítulo 49, verso 16. Desde el 15. Y dice así, está diciendo el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Pausa. Mira, aquí el Señor está diciendo, está bien complicado que la madre olvide a su hijo. Pero si eso llegase a pasar, yo no me olvidaré de ti. Y mira el 16, esto es todavía más grandioso. Dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo como esculpida. O sea que tú estás en las palmas de Dios. Aquí. Entonces, ¿por qué Dios no se olvida de mí si he sido a veces muy rebelde? Si he sido a veces de dura cerviz, si no he querido entender, ¿por qué Dios no se olvida de mí cuando me llama aún para corregirme? Cuando me llama aún para recompensarme. ¿Por qué? Porque estamos tatuados en la palma de su mano. Cuando estemos delante del gran trono en ese juicio grandioso, temible y terrible, y que haya de todas las multitudes, de todos los pueblos, a lo largo de toda la historia, cuando llegue tu turno, no te va a describir físicamente, te va a llamar por tu nombre. ¿Cómo es posible que Juan decía, yo solamente vi millares de millares? ¿Cómo es posible que dentro de millares de millares Dios no se olvide de mi nombre? Porque Él conoce tu nombre. Déjame decirte lo siguiente, para Dios tu vida es importante. He sido malo, yo no podría explicarte por qué mi vida sigue siendo importante para Dios. Se lo preguntaremos algún día. Regresa a Ezequiel capítulo 34, nuevamente el versículo 11 y le añadimos el 12. ¿Ya estás ahí conmigo? Dice la palabra, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mismo yo iré a buscar mis ovejas y te voy a reconocer porque sé quién eres. Y el 12 dice, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas, aunque estén esparcidas, así reconoceré mis ovejas y asimismo las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios me puede identificar a campo abierto, sí, pero Dios también te puede identificar en medio de la oscuridad, allí en esa cueva. ¿Cómo es que pudo identificar a Elías si estaba metido en la cueva? ¿Cómo es que pudo ver en la cueva de Adulam que David no se levantó en contra de Saúl? Porque aún puedas estar en el lugar más oscuro, Dios no se olvida de tu nombre. Y si tiene un mensaje para ti de corrección o de recompensa, escucharás tu nombre, hermano. Así que presta mucha atención. Característica número 3 del buen pastor. Ya les llamo. ¿Qué más hace? Las saca. Después de que las llamó, las sacas. Regresa a Juan. Juan capítulo 10, versículo número 3 y número 4. ¿Qué dice? Al pastor abre el portero, y las ovejas oyen su voz y las llama, pero inmediatamente cuando las llama, ¿qué dice? Las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Ya las llamó por su nombre. Aquí es el primer paso, que entra el pastor por la puerta y llama a cada oveja por su nombre. Lo segundo que sucede no es responsabilidad del buen pastor, es responsabilidad de la oveja. Dice, yo las llamo y las ovejas oyen mi voz. Entonces, el Señor te llama porque está esculpido en tu mano. Tú debes de reconocer su voz. A continuación, escucharás una voz conocida. Si alguien te llamara de un número desconocido de otro país, inmediatamente tú dirías, ¿quién eres? A veces con nuestros propios conocidos decimos, ay, perdón, no te reconocí la voz. Bueno, para la oveja, cuando Dios te llama por su nombre, debe de ser una voz conocida, porque no es una voz nueva.
Tú no vienes a escuchar la voz únicamente aquí. Tú escuchas la voz, debes de escuchar la voz todos los días de tu vida. Inmediatamente sabrás que es Dios quien te está hablando. Veíamos la semana pasada, por eso es que Elí le dijo a Samuel: cuando escuches nuevamente, responde esto, porque Elí conocía la voz de Dios. Y ya que las llamó y ellas escucharon, dice que las saca. Le dice: vénganse para acá. Cuando Dios te manda a hacer algo, eso quiere decir que te está sacando. Cuando Dios te dice: no te hagas pato, tienes que hacer esto, no te olvides de esto, es porque Dios te está llamando y te está sacando. Pero aquí hay todavía algo más importante. Únicamente saca las propias. Únicamente saca a las suyas, a las que son de Él, a las que le pertenecen. ¿Esto qué quiere decir? No se las está robando. Porque bien podría decir algo: ay, no hay nadie, pues aquí ya fueron todos y me llevo todo. Tú te llevas lo que es tuyo, tú tomas lo que es tuyo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oveja? Inmediatamente responde al llamado de Dios, hermano. Cuando dice: hora de irnos, inmediatamente la oveja se levanta y empieza a caminar. No es como los niños cuando yo normalmente le digo a aquel: otro ratito. Te parece mi papá. Que le decimos al Señor: ay, ven mañana. Inmediatamente que Él te llama por tu nombre, que te dice hora de salir, hora de irnos, las ovejas responden al llamado y comienzan a seguirle. Ninguna de las que son suyas se queda, ninguna. Y esta oveja, ya llegó el portero, el que se encarga de abrir y cerrar. Y esta oveja, no, pues era del pastor Felipillo. Y luego pues se fue y la dejó. Híjole, ninguna oveja de quien sea propia del pastor se quedará. Pero sí quiere decir que hay ovejas que se van a quedar porque no son suyas. Todas las ovejas que son suyas se van, y las que se quedan no son suyas. Te pregunto lo siguiente, y no me respondas ni con la cabeza ni con la boca. Respóndete a ti: ¿conoces a tu pastor? Si él te llama para que le sigas porque es hora de salir, ¿conoces a tu pastor? O dices: sí, me quedé porque llamó y no respondí, o porque no quise responder. ¿Qué significa esto, hermano? De que a las suyas las sacan. Vamos a verlo desde este punto. Muchos son los que irán a condenación eterna. Muchos. Cuando le preguntaban al Señor: son muchos los que se salvan, no les dio un número porque si no los iba a deprimir. Pero podemos ver varios aspectos de la palabra, como sí son muchos. Cuando dice que muchos prefieren el camino que es ancho, el angosto. O cuando dice: qué difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. Significa entonces que muchos de los que irán a condenación no eran ovejas del Señor Jesús. Dice: ¿y este por qué? ¿Y este por qué? ¿Y aquel por qué? No, no puede ser, ¿por qué? Porque no eran sus ovejas y se quedaron y no respondieron al llamado. Así que cuando el Señor está orando allí en el Getsemaní, a mí la oración de Juan capítulo 17 siempre me enseña algo nuevo cada día y anhelo ya llegar allí. Siempre, hermano, el Señor está diciendo en el versículo número 12 que ninguno se le perdió. Ninguno se quedó. Ninguno no dijo: Señor, pues la verdad, me diste 900 y nada más te traigo 700. Solamente dice: uno se perdió, pero estaba profetizado que se iba a quedar el hijo de perdición. Pero de allí en adelante, si tú eres salvo, hermano, es porque eras su oveja. Si no eres salvo, es porque no eras su oveja. Porque cuando él entró por la puerta, tú no conocías su voz, a pesar de que te llamaba por tu nombre, y no le seguiste. De ahí mismo, de Juan capítulo 10, mira el versículo 26, que dice: pero vosotros no creéis, porque ¿qué dice?
no son de mis ovejas. ¿No me creen? Porque no son mías. Esa es la razón del por qué no me creen. Como yo os he dicho, dice el 27, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco e inmediatamente me siguen. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna. A mis ovejas yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Las que no son sus ovejas perecerán. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Si tú eres oveja de Dios, nadie te sacará de allí. Dice el 29, perdón. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguramente tú has recibido algún regalo de tu padre, de tu madre, de tus abuelos. Y nadie te la va a quitar nunca. Así somos. Dice, mi Padre me regaló su vida. Y nadie las quitará de mi mano. Mira lo que dice, regresa a Ezequiel 34, verso 13. Y dice así: y yo las sacaré de entre los pueblos, y las voy a juntar de las tierras, las voy a traer a su casa, y las voy a apacentar en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El Señor sabe que muchas ovejas están esparcidas, pero dice, cuando llegue el momento, yo hablaré a cada una por su nombre y las sacaré de todos los lugares del mundo y las llevaré a su hogar, a donde pertenecen. Entonces, característica número 1, el buen pastor entra por la puerta. Número 2, a todas llama por su nombre. Número 3, las saca. Y número 4, las saca y las guía. El buen pastor guía a sus ovejas. Vea Juan capítulo 10, verso 4. Y dice, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, guianza. Y las ovejas le van a seguir porque conocen su voz. No pensemos que Dios nos saca para perdernos. Al contrario, aquí nos está diciendo que nos va a llamar de la perdición. Y cuando nos saca, no te va a decir, hey, eres libre, cada quien vaya por su lado. Han estado toda la noche encerrados en los 4 paredes del redil, váyanse. Cuando el Señor te saca, hermano, es porque te va a guiar y te va a llevar a un lugar y te va a llevar a tu casa, a donde perteneces, a donde es tuyo. Las saca con un rumbo claro, con un rumbo definido. Esto es bien importante porque ¿quién es el primero que debe de conocer a dónde las va a llevar? El pastor. Esto es importante porque tiene que saber por dónde nos vamos a ir el pastor. Las ovejas le van a seguir. No se le va a emparejar una y le va a decir, oye pastor, pues como que te estás perdiendo un poquito, ¿no? Mira, más fácil por acá. La oveja no se le va a acercar nunca al pastor. Cuando va, es porque ya sabe hacia dónde y cómo. Y alguien podría decir, ¿cómo las va guiando? Bien sencillo, el pastor va adelante. No se pone en medio ahí cotorreando. No se pone atrás, se pone adelante. Y físicamente, ¿por qué el pastor siempre va adelante? Porque el pastor va asegurando el camino, que el camino es seguro, que por aquí va. Imagínate si las manda ellas primero y se despeñan 20, porque el pastor nunca vio que el camino era correcto. Y segundo, porque el pastor le pone el ejemplo a las ovejas. Las ovejas ven que el pastor va y ellas van. Mira lo que sucedía en tiempos de Moisés y Josué en Números 27. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga de entre ellos mismos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin ¿qué?
Sin pastor. Esa era la petición. Y decía, levanta a un hombre llamado de entre ellos, que los saque, que saque a las ovejas y que las guíe, para que no estén cada quien por su lado. Hermano, el buen pastor siempre irá adelante y siempre podrá decir, el camino es seguro, vamos por acá. ¿Y qué hacemos las ovejas? Le seguimos. No decimos, ay no, yo por allá no voy. Le seguimos con confianza, le seguimos con fe, porque a veces el Señor nos va a llevar por el camino de la desesperación. ¿Quién quiere cruzar ese camino? Solos. Pero el Señor va delante de nosotros. A veces tenemos que cruzar el camino de la enfermedad. Solos, ¿quién lo quiere cruzar? Pero Él va delante de nosotros. Pero tenemos que seguirle. Tenemos que seguirle. Que veamos un pináculo así bien prolongado. Por ahí es, Señor. Por ahí es. Y a caminar. Tras Él van todas las ovejas, hermano. Y aquí va nuestra parte y nuestra responsabilidad. Todas las ovejas que van tras el pastor van con disposición. Van con disposición. No hay una sola oveja que camine tras de Él que vaya por su. Yo no quería venir. Estaba re cansada. Ya no quiero. Me quedo. Todas las ovejas que van siguiendo al buen pastor van con disposición. Cantando, alabando. Si tú te fijas, cuando el pueblo de Israel regresaba de la cautividad, dice que iban cantando. Por eso es que nosotros cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, porque no era una marcha fúnebre. Así que cuando vayamos detrás del buen pastor, hay que ir siempre con disposición. Si vas sin disposición, de que es que no me gusta, es que otra vez, es que no quiero, es que así, mejor quédate. Mejor quédate. ¿Por qué tienes que ir con disposición, hermano? El Señor al final te llevará a buenos pastos. ¿A dónde vamos a ir? Todo mundo sabemos aquí que vamos a ir a buenos pastos. Todo mundo. Dile al niño, mañana vamos a ir a Six Flags y no duerme. Así que con el Señor tú sabes que irás a pastos. Síguele. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero Él, si ha dicho, lo llevaré a buenos pastos, hay que creerle. Regresa a Ezequiel 34, verso 15. 14 y 15 de Ezequiel 34. Y dice así la promesa del Señor: en buenos pastos las apacentaré. Cuando ya las llamó y ya las sacó. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, su redil. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Y hay una firma poderosa que dice ¿qué? Dice Jehová el Señor. Si tú dijeras, dice Josué soberano, pero dice allí Jehová el Señor de los ejércitos. Así que si leemos que Él nos apacentará y que nos llevará a los montes altos de Israel, es hora de creerle. Es hora de seguirle. Es hora de emparejarte con el rebaño. A lo mejor has caminado bien lento, bien atrasado, porque no quieres, porque volteas a ver que los tuyos no jalan y tú dices, no, pues yo tampoco. No, es que si no va Él adelante, yo tampoco. No, es hora de que te emparejes y de que sepas que al que estamos siguiendo es a Cristo Jesús. Él es quien va delante de nosotros. Él es la cabeza, Él es el buen pastor. Esta es una figura bien importante de cuando el pueblo de Israel abandonó Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cómo salieron? Como manada, como rebaño. No dijo cruzando la frontera, silbatazo y cada quien haga lo que quiera. Eran ovejas guiadas por la nube. Dice que la nube iba adelante.
Y para que ninguna se perdiera, atrás también había quien les echara un ojo. La columna. El Señor sabía específicamente cuántas habían salido de Egipto. Dice y escribe Moisés. Él no sabía, Moisés no sabía, el Señor sí. Así que Moisés dice, pues éramos como 600,000 hombres a pie. Nada más hombres. Échale niños, échale mujeres. Pero el Señor sí sabía cuántos salían. Y de todos sabía su nombre. Esa misma profecía de cuando el pueblo sale de Egipto es de este tiempo, porque Él nos va guiando por este camino. Porque nosotros escuchamos su voz hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La vida eterna. Ten por meta la vida eterna. Y Él nos va guiando a esos pastos delicados que nos aguardan. No lo olvides, hay unos pastos que te esperan. Hay unos pastos que te esperan. Y mira acá ahora vamos a Apocalipsis. Este mismo Juan vio algo. Juan capítulo 7. Tú dices, ¿y cómo es el lugar a donde voy? ¿Cómo es? Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Vamos a empezar a ver cómo es este lugar de los pastos altos de los montes de Israel. Dice así, porque el Cordero de Dios que está en medio del trono, ¿qué dice que hará? Nos pastoreará. El pastor será el Cordero y los guiará. Mira lo que nos espera. A fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dices, yo tengo dolor ahorita. ¿A dónde vamos? Él te los va a secar. Quitándote la última gota de tus ojos, te despides de las lágrimas, porque nunca más saldrán de ti. De ahí mismo, de Apocalipsis 21. Cerrando ya el libro. Apocalipsis 21, versículo número 1. Seguimos describiendo el lugar hacia donde vamos. Dice Juan, vi un cielo nuevo. ¿A quién le gusta estrenar cosas? A todos. Vamos a estrenar un cielo nuevo. Y luego dice, el cielo no es suficiente, y una tierra nueva también. Porque el primer cielo y la primera tierra, o sea, esto que estamos aquí, ya pasaron. Y dice aquí algo muy importante, lo siento por quien les guste ir a mojarse los pies en la arena. ¿Qué dice? ¿Que el mar qué? Chao. Así que si conoces el mar y no sabes si algún día vas a volver, dale gracias a Dios porque al menos lo conociste. El mar ya no existirá. Sáltate al versículo número 4. ¿Cómo será también este lugar? En esos pastos dice el Señor que Él enjugará toda lágrima y no habrá muerte. Solo vida. ¿Qué más? Es que yo soy rechillón, pues te despides porque tampoco ya no habrá llanto. Ni ya no habrá clamor. Escúchame. ¿Por qué no me oyes? Y ahora dices, he vivido 20 años con este dolor, pues también te despides porque dice que no habrá dolor. Y dice nuevamente, porque todas las cosas pasaron. Este es el lugar que nos espera. Del trabajo de aquí en la tierra podrás esperar algo, ¿verdad? Mira, síguele trabajando otros 30 años y cuando te jubiles recibirás y recibirás. ¿Por qué cuando el Señor te dice, te espera todo esto, dejas de creerlo y dejas de seguirlo? Al contrario, cuando tomas la palabra y cuando te sientas bien desanimado, ve a estos pasajes y vale la pena lo que me espera. Amén. Dice claramente el rey David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y le agrega, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y allí confortará mi alma, y donde vayamos me guiará por sendas de justicia, no por ti, no por mí, por amor de su nombre. Aquel que no traiciona, aquel que no se echa para atrás. Si Él ya lo prometió, Él lo cumplirá. Y última característica de por qué es el buen pastor. El buen pastor llega a las últimas instancias. Así vas a identificar al buen pastor. Porque entrará siempre por la puerta. Porque te llamará siempre por tu nombre. Porque te sacará. Porque te guiará. Y porque llegará a las últimas instancias.
Versículo número 11 de Juan capítulo 10. Y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué dice? Su vida da por las ovejas. La última instancia, da su vida. Tú podrás estar con una persona y todos tenemos un límite. Yo voy contigo, pero hasta acá. Ya no más. Por eso el Señor nos enseñaba de límites. Si alguien te dice, échame la mano y acompáñame una, dile, te voy a acompañar dos. Hay que llegar a las últimas instancias. El buen pastor llegó, pero esta última instancia nada más es de él, de dar su vida. Solamente esta característica la cumple. Ser pastor, hablo tanto de la labor física, natural de trabajo, como de la espiritual de la iglesia. Ser pastor es un trabajo pesado. No porque me conste, hermano, voy a decir, oye, ¿desde cuándo eres pastor? Déjeme decir algo que me consta que quizá no a todos los de aquí yo lo veo. Ser pastor es un trabajo pesado, porque no es como que a cierto punto el pastor con las ovejas dice, ya vi esa colina, no es a donde tengo que llegar, pero ya vi esa colina y ahorita me voy a poner como Roberto Palazuelo, voy a ponerme un bronceado y voy a sacar esa piña colada que venden de por allí. El pastor tiene todo el tiempo que estar alerta. Si se sienta a descansar un momento, tiene que estar alerta de dónde están las ovejas, y todas. Tiene que vigilar constantemente, porque te voy a decir lo siguiente: el peligro es normal. ¿Quién sabe aquí que salir de la Ciudad de México rumbo a su trabajo y tiene que tomar taxi, pecera o combi, sabe que el peligro está latente? Lo mismo con el pastoreado, tiene que estar alerta porque el peligro es normal. Así que esto provocará que no haya un tiempo en el que pueda estar distraído. ¿Por qué? Porque en cualquier momento sucede algo. No lo esperamos. En cualquier momento sucede algo. También la labor del pastoreado es una labor completa. Si alguien dice que es bien fácil, me gustaría que con hechos lo demostrara. Porque cuando el pastor identifica que alguna oveja está enferma o que está con poco ánimo, acude a auxiliarla. A ver, imagínate que ya atendiste a 20 ovejas. Vamos a llegar a tu casa y luego hay que atender a las propias, porque el pastor está al pendiente de las ovejas. Y ahora sucede algo bien importante, que el pastor está dispuesto a sufrir daños físicos. Está dispuesto, cuando va por las ovejas y las saca para ir a caminar con ellas, sabe de antemano que en algún momento puede enfrentarse a daños físicos e incluso morir por una oveja para poderla salvar. Dice el rey David, cuando se estaba entrevistando con Saúl, cuando Saúl era rey y David todavía no, él decía: yo soy pastor de las ovejas de mi padre y muchas veces me he enfrentado a osos y a leones. Y eso es literal, hermano. No es una cuestión figurativa, es literal. ¿Cuántas veces tú crees que David regresaba con huellas de la batalla? ¿Enfrentarse con un león? Pues si no es Sansón los abría del hocico y se los partía con una quijada de burro. No hablo de la que está hablando aquí. Ahora un oso grizzly, de esos que se levantan, que cuando te tripletean el tamaño. Dios no nos dio fuerza física como David, pero éramos guapos. Así que era de hermoso aspecto. Éramos ya, me quedé a los 30. Entonces, hermano, nuestro Señor, creo que como el buen pastor, nuestro Señor padeció esto de forma literal. De forma literal. Él no escatimó su propio cuerpo. Su propio cuerpo, que dijo: ay, pero si apenas me aventé una rutina de pecho y estoy bien acá. No, Él dijo: hay que sufrir y hay que padecer, y lo hizo. Mira lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Este no lo tenemos que saber.
Isaías 53, verso 5. Mira cómo estuvo dispuesto. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. ¿Qué dice que fue? Herido. Dice que fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y cuando tenía llagas, fuimos curados. No dijo, no, como crees, mi cuerpo ni lo toques. Él vio que venía el león rugiente y puso su propio cuerpo para que tú y yo no fuéramos devorados. Él se plantó y peleó. Yo te leo Ezequiel 34, 23. Y dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las va a apacentar. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Tenemos un buen pastor de parte de Dios. Y va pasando, mis hermanos. Pero aquí alguien podría decir, hay una diferencia, debe de haber una diferencia. Sí la hay. Porque el pastor convencional puede morir en defensa de su rebaño, y si muere, no vuelve a vivir en esta vida. Pero nuestro buen pastor puso su vida y volvió a vivir. Volvió a vivir. Y está tan vivo que hoy está aquí en medio con nosotros. No sé cuántos pastores que trabajaban en el antiguo Israel han de haber muerto defendiendo a su rebaño y nunca más se levantaron. Pero nuestro buen pastor que defendió tu vida y mi vida, hoy vive y reina para siempre. Mira lo que él declara, Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo puse mi vida, que nadie se sienta más de la cuenta que diga, yo le maté, yo le agarré, yo ni siquiera le entregué, dice el Señor, yo puse mi vida, pero la puse para volverla a tomar. Que eso es lo que el diablo nunca entendió. Dice, tan fácil. Pensé que iba a poner resistencia. Pensé que tenía que ir por toda la ciudad buscándole. ¿Y dónde está Jesús Nazareno? ¿Y dónde está? No. Lo que él no entendió es que el Señor estaba poniendo su vida para después volverla a tomar. Entrar por la puerta es lo que estaba haciendo el Señor. Estaba entrando por la puerta. Nuestro Señor Jesús vino a dignificar el pastoreado. Vino a poner el estatus más alto. Y Él es el único que merece y puede ser llamado el buen pastor. Nadie más. Otros que no le llegan ni al talón de su pie exigen a la gente que le llamen profetas, que le llamen apóstoles, y él con una sencillez de corazón, sabiendo lo que representa, dijo, yo soy el buen pastor. Pero esto lo tendremos que ver la siguiente semana porque no me hubiese dado tiempo. Pero yo no quiero que te vayas a tu casa esta noche sin que recuerdes lo siguiente. La primera gran necesidad en los rediles es que Cristo sea el buen pastor. La primera gran necesidad de tu vida como oveja es que Cristo sea tu buen pastor. No puedes andar por la vida pensando que eres oveja sin ser pastoreado por el Señor. No puedes venir a integrarte a un redil diciendo, bueno, yo no sé si el Señor se encarga de dirigir este redil. Es la primera necesidad. Y si no la suples, hermano, te voy a decir lo que va a pasar. Vas a morir. Tú no suplas una de tus necesidades básicas. No duermas 5 días. Me dices cómo estás. No comas 15 días. No bebas agua. No hagas del baño. Me dices,